días. Ernesto, primero, todo, muchas gracias por la invitación. Sí, tú sabes que a mí el tema de las criptomonedas y blockchain es uno de los temas que me fascinan. Una de las razones es que para mí conlleva una inclusión financiera muy necesaria en los países de América Latina. Voy a hacer aquí tengo una pequeña presentación para el día de hoy que pienso que vamos a poner para irnos poniendo para iniciar el tema. Bueno, lo que vamos a ver hoy va a ser, como muy bien lo dijo Ernesto, el tratamiento bancario que el Comité de Basilea, el Supervisor Bancario Basilea, recomienda a los bancos que invierten en criptomonedas utilizar. Si bien Basilea ya había emitido dos opiniones, estas dos opiniones habían sido dadas en condiciones muy diferentes a las que se dio en diciembre del 2022. ¿Por qué? Porque en el año 2022 se dio lo que los especialistas en materias de criptomonedas indican, se denomina el crypto winter o el invierno de las criptomonedas. Fueron varios sucesos los cuales les voy a compartir para que entendamos cuál fue qué llevó al supervisor a dar este tipo de recomendaciones. El 2022 fue un año muy malo para las criptomonedas. Inició en marzo del 2022 cuando la plataforma de juego Axie Infinity fue hackeada por un grupo organizado de delincuentes hackers y le robaron 625 millones de criptomonedas. Después, en mayo, se da lo que yo digo que fue el verdadero inicio del crypto world, que fue el desplome de Terra Luna. Terra Luna era un proyecto de blockchain con sede en Corea del Sur. El mismo tenía por objeto generar un Layer 2 muy superior a lo que hacía Ethereum. Ellos generaron su propia stablecoin, una moneda estable, una moneda que va a la par con el dólar, y utilizaron de reserva en el valor un algoritmo. ¿Qué pasa? Un algoritmo y Bitcoin. Cuando el Bitcoin comenzó a bajar, el algoritmo comenzó a fallar. Entonces se dio una pérdida que para mí sigue siendo la pérdida más fuerte en la industria cripto, de 18.7 billones de dólares. John Hu, creo que se llama el CEO del Terra Luna, tiene varias querellas penales porque se ha podido demostrar que lo que el tipo tenía primero era un Ponzi, y su famoso ledger, su famoso blockchain Luna era un scam. Entonces, esto afectó durísimamente a la industria. Y aquí es mi opinión de cómo hizo el Crypto Winter. ¿Qué fue lo que generó la caída de Terra Luna? Lo que pasa en los mercados regulares. Hubo riesgo de contagio. Este riesgo de contagio le pegó muy fuerte a Celsius y a Three Arrow Capital. Celsius era una plataforma era como vamos a decirlo, para hablar palabras más sencillas, era como un banco de criptomonedas. Y yo recuerdo que antes que Celsius cayera, te tenía todas estas ofertas y que si me das 5 Ethereum o 5 Bitcoin, yo te doy 2 de vuelta. Ya cuando tú ves ese tipo de ofertas, no son ofertas saludables en un mercado, y sabías que algo andaba mal. Zero Capital era un fondo cripto que le pegó durísimo el tema de Terra Luna. Eso generó que en julio Voyager, que era otra empresa cripto, y Celsius aplicaran el Chapter 11 para tratar de salvar todas las pérdidas que se estaban dando. En ese momento, Bitcoin tenía una pérdida del 70% sobre su valor a principio de año. Estaba en $19,242. OpenSea y Crypto, que son dos monstruos en lo que tiene que ver con la industria cripto, comenzaron a hacer recortes de personal. Solamente puse OpenSea y a Crypto como una referencia, pero el recorte de personal se dio en todas las industrias criptos. Después, en octubre, pasa que un grupo de hackers organizados ataca a 11 DeFi son Decentralized Finance, son
Son entidades, son plataformas descentralizadas en las cuales uno puede hacer farming, yielding, diferentes productos de cripto. Y el hackeo es por 18 millones de dólares. Y bueno, y después vino la cereza del pastel, que fue FTX y Alameda Research. FTX era en su momento el exchange más grande de los Estados Unidos, el segundo exchange más grande del mundo después de Binance, y quiebra. Esa quiebra generó pérdidas por 9 billones de dólares. Esto también generó un riesgo de contagio que afectó a BlockFi, Genesis y GoPax, que también entraron en estado de liquidez. Entonces, eso que generó, señores, que nosotros al 31 de diciembre del 2022, el precio de Bitcoin era de 16.604,02, cuando el 1 de enero del 2022 su precio era de 47.816,08. ¿Qué conllevó esto? Estos fueron las pérdidas que se dieron en el sector, que se dio en el sector cripto, en el Crypto Winter, que fue una capitalización que tenían de 2.300 millones de dólares, pasó al 6 de enero del 2023 a 843 millones de dólares. Y después ahora se ha recuperado, ya se dice que salió el Crypto Winter, y ahora en abril por lo menos lo tenemos en 1.190 millones de dólares. Entonces, dentro de todo este Crypto Winter, Basilea emite en diciembre del 2022 una opinión vinculante para los bancos sobre cómo era el tratamiento que le tenían que dar los bancos al momento que invertía en criptomonedas. Entonces, eso, lo primero que dicen, que ya no se cumple tanto como en su primera opinión, que era misma actividad, mismo riesgo, misma regulación. Yo creo que ahora están siendo mucho más duros con la regulación y están salvando aquellos proyectos que ellos consideren que son buenos para el futuro de la banca. Se introducen 5 cambios principales que ahora lo vamos a ver, y la vigencia de esta opinión es hasta el 1 de enero del 2025. Entonces, lo primero que ellos hacen es transformar los activos digitales, vamos a hablar de activos digitales, no de criptomonedas, en 2 grupos. Un primer grupo que dice que son criptoactivos que cumplen en su totalidad con las condiciones del BIS. Entonces, es Bank of the National Settlement. Entonces, después dice que este grupo de criptoactivos están sujetos a requisitos de capital basados en las ponderaciones de riesgo de mercado de las exposiciones subyacentes según el BIS. Ellos dividieron este primer grupo de criptoactivos en 2 tipos. Primero, activos tradicionales tokenizados, es decir, cuando tú agarras cualquier security, por ponerte un ejemplo, y tú lo tokenizas utilizando tecnología blockchain. Y el segundo punto, que son las monedas estables. Las monedas estables, a pesar de lo que diga de CC, son muy importantes y son las que han dado origen a lo que está haciendo China, que es el yuan digital, que ya van a ser vamos a decir, el dinero digital emitido por un banco central. Entonces, pero vamos a decir que su precursor fue el stablecoin. Entonces ellos dicen, mira, del mundo de los activos digitales hay 2 que yo te voy a decir que están en mi grupo 1, y grupo 1A y grupo 1B. Los primeros son los activos tradicionales tokenizados y los segundos son las stablecoins o monedas estables. Pero tiene que cumplir segundas condiciones para que tú le des ese tratamiento de criptoactivo, vamos a decir, de criptoactivo de primer nivel. Primero, que el criptoactivo o bien el criptoactivo o bien un activo tradicional tokenizado o cuenta con un mecanismo de estabilización de efectivo. El primero tiene que ver con la tokenización, es decir, tokenizaste algo que está regularmente emitido, es un security que tokenizaste. Y lo segundo que dice, que te estás refiriendo ya al stablecoin, que dice que el stablecoin va 1 a 1 con la emisión, que es una de las mayores críticas que hacen a los stablecoin, que dicen que no tiene el Tether, que es el que más se utiliza, cuando el último análisis que se hizo solamente tiene una reserva de 30% sobre la cantidad de Tether que han emitido. Entonces dice, bueno, si vas a utilizar Tether, si vas a utilizar una moneda estable, esa moneda estable tiene que tener un 1 a 1 en efectivo. Muy similar a lo que hacen los bancos con sus depósitos. Después el otro criterio, la otra condición que establecieron, o criterio, es que los derechos, obligaciones e intereses estén claramente definidos y legalmente reforzados. Esto aplica a todas las jurisdicciones donde los criptoactivos emitidos y canjeados.
Esto que conlleva que tiene que existir una regulación de criptoactivos, es decir, el criptoactivo, el activo digital que que el banco está adquiriendo, tiene que venir de un mercado regular, es decir, un mercado donde existe una regulación de ese criptoactivo. Suiza, por ejemplo, es uno de los países con Singapur que tienen leyes muy avanzadas en este tema. Después, otra de las condiciones, que el criptoactivo, su red y tecnología asociada están diseñadas para mitigar riesgos y gestionarlos si estos se materializan. Esto tiene que ver con la parte que ustedes vieron de todos los hackeos que hubo en el 2022. Entonces, aquí lo que te dicen es, ok, además de que el criptoactivo, el activo digital, tiene que cumplir con estas otras condiciones, también tiene que tener elementos de ciberseguridad para protegerlos y de generarse el riesgo, cuál va a ser tu plan de acción. Otro punto muy importante, y fue el último que aplica a este primer grupo de activos digitales, es que las entidades que gestionan las funciones de los criptoactivos deben ser entidades regulares y supervisadas y contar con una estructura de gobernanza sólida. Como ven, sigue el criterio Basilea diciendo y haciendo recomendación, si tú vas a emitir y tú vas a comprar para tu inversión, tienes que comprar en lugares donde existe una ley que está regulando la emisión de estos criptoactivos. Esto que conlleva que si nosotros emitimos un criptoactivo en Panamá, aunque pueda tener puede estar muy bien estructurado tecnológicamente, muy bien estructurado en materia de ciberseguridad, con muy buen respaldo financiero, no puede ser grupo 1. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ninguna regulación que, valga la redundancia, regule la emisión de activos digitales en Panamá, que es una tarea que tenemos pendiente como país. Entonces, después viene el segundo grupo. El segundo grupo es que Basilea determina que, sencillo, son aquellos criptoactivos o aquellos activos digitales que no cumplen con las condiciones del grupo 1. Pueden ser de dos tipos, y aquí ustedes van a ver cómo comienza a ser mucho más dura la regulación de las recomendaciones de Basilea, porque la mayoría de los criptoactivos te van a caer en este grupo. Primero está el grupo, desde el segundo grupo está el grupo 2A, que dice que los criptoactivos que no cumplen con las condiciones de clasificación definidas para el grupo 1, que vimos hace un momento, pero superan los criterios de reconocimiento de cobertura. Estos criptoactivos están sujetos a los riesgos de mercado y cuentan con un requerimiento de 100% de su posición neta. Eso lo que quiere decir es que si tú inviertes por lo menos en Bitcoin como banco, en mi opinión, tú debes tener un requerimiento de capital de 100% de la posición neta que tú estás invirtiendo en Bitcoin. Después tienes el grupo B, que son aquellos criptoactivos que no cumplen con las condiciones de clasificación del grupo 1, nuevamente, pero no superan los reconocimientos de cobertura. A este tipo de criptoactivos aplica un criterio extremadamente conservador que conlleva una ponderación del riesgo de 1.250% al mayor de los valores de las posiciones cortas y largas agregadas. Entonces, como ustedes ven, invertir ya en este segundo tipo de criptoactivos es mucho más, no se puede, pero el tratamiento que tiene que darle el banco va a ser un tratamiento mucho más duro en materia de reserva. ¿Por qué? Porque como lo vimos, son criptoactivos que no tienen respaldo, son criptoactivos que conllevan un riesgo adicional porque han sido emitidos sin la aprobación de un regulador. Y entonces al final te dice Basilea que la exposición que tú como banco puedes tener a este tipo de criptoactivos no puede superar el 2% del capital de nivel 1 y por lo general ser inferior al 1%. Entonces, para este tipo de criptoactivos también se le van a aplicar algún tipo de condiciones que los bancos deben de cumplir. Primero, la criptoposición de banco es o bien tenencia directa de un criptoactivo del grupo 2, donde el derivado se negocia en un exchange regulado, que hace referencia solo a criptoactivo, o el derivado se hace referencia al activo compensado por una contraparte central calificada. Este es un criterio que además de los anteriormente indicados tiene que cumplir ese criptoactivo del grupo 2 para que exista una protección, para tener un criterio de protección de cobertura.
Lo segundo es que la exposición del banco al criptoactivo es altamente líquida, es decir, que tiene que tener liquidez para lo que está comprando, lo que significa que la capitalización del mercado promedio fue al menos 10 billones o la media recortada el 10% del volumen de las operaciones diarias es de menos de 50 millones. Y la tercera, el tercer criterio que establece Basilea para este tipo de criptoactivos, si usted quiere incluirlo en su portafolio de inversión, es que tienen que existir suficientemente datos respecto a los años anteriores, incluidas observaciones de precio o datos suficientes en cuanto a los volúmenes de trading, capitalización de mercado, que es bastante difícil cuando son criptomonedas nuevas, que es lo que más hay en la plaza. Pero que después del Crypto Winter también ha habido como una, tú sabes, hay muchas que uno sabe que son proyectos que no van para ningún lado y al final solamente los más fuertes son los que han sobrevivido a esta difícil etapa. En adición, Basilea, en este paper, también hace otras inclusiones bien interesantes y son inclusiones que para nosotros que estamos en la banca son de común uso. La primera, riesgo de liquidez. El tratamiento de los criptoactivos debe ser coherente con los enfoques existentes para exposiciones tradicionales con riesgos económicos equivalentes. Esto me parece una inclusión muy acertada porque le estás dando la misma regulación a un activo que viene de otra, vamos a decir, de otro subgrupo que en este caso son los activos digitales. Riesgo operacional, requerimiento mínimo de capital que en principio debe ser capturado el método estándar de riesgo operacional a través de un indicador de negocio y multiplicador de pérdida. Esto es materia de riesgo que nosotros vemos diariamente en los bancos. Después vemos gestión de riesgo, y esta a mí me encanta, porque siempre lo hablo en la criptoindustria y se me mira mal porque sabes que tú piensas como regulado. Bueno, pero es que lamentablemente hacia allá vamos. Es que toda tecnología cripto debe incluir un riesgo de su tecnología subyacente, un riesgo legal, que es lo que a mí me encanta hacer, un riesgo cibernético y un riesgo de lavado de activos. En materia de lavado de activos, sí les tengo que decir que muchas de las herramientas que actualmente se utilizan en las empresas serias de criptomonedas se pueden aplicar inmediatamente en el sector tradicionales porque son muy buenas y son muy diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados. Es decir, capturan la misma información de una manera más rápida y de una manera, vamos a decirlo, una manera más eficiente si yo lo comparo con la manera como lo hacemos en el sector tradicional financiero. Coeficiente de apalancamiento se evaluarán de acuerdo con su valor, efectos de información financiera. Exposiciones, los bancos deben identificar y aplicar límites de exposición elevados a contraparte específicos a los que estén expuestos en el marco de capital basado en riesgo. Y divulgación, que es algo que nosotros los bancos hacemos, solamente que te están recordando que también tienen que incluir los criptoactivos, que los bancos deben informar las exposiciones que tienen criptoactivos, así como las cantidades de exposición directa e indirecta, requisitos de capital y clasificación contable. Entonces, esto fue el punto, estos fueron las recomendaciones que hizo Basilea en diciembre del 2022, cuando todavía estamos en Crypto Winter, diciendo, bueno, bancos, si ustedes van a invertir en criptoactivos, esto es lo mínimo que ustedes deben de cumplir de acuerdo a nosotros como gestores del riesgo bancario a nivel global. Después, como yo le dije a Ernesto, incluí un tema que me pareció muy interesante de Basilea en otro paper que también sacaron en diciembre y cómo ellos ven el futuro del sistema monetario. ¿Por qué lo veo interesante? Porque la opinión anterior era una opinión de Basilea como rector y supervisor de banca. Acá es una opinión de Basilea hablando sobre el futuro del sistema monetario. Y ustedes van a ver que el approach que hacen es completamente diferente y a mi juicio bastante radical. ¿Por qué? Porque ellos comienzan entonces a analizar, ok, lo que hemos visto en el 2022 y ya quitándonos de la parte de regulador, sino de la parte de criptoeconomía versus sistema tradicional, es que el sistema tradicional es mejor que el sistema cripto. Eso es lo que dice Basilea. Entonces ellos hacen varios puntos que traté de resumir en este papel. El primero es que se está dando una innovación muy creativa
en el dinero y los sistemas de pago, que abre la perspectiva a un futuro sistema monetario digital que se adapta continuamente para servir al interés público. Y es cierto, pre-pandemia y post-pandemia se dio un estallido de los servicios digitales, pero aquí yo no comparto la misma opinión de Basilea. ¿Por qué? Porque los servicios que se comenzaron a dar de una manera creativa no nacieron del sistema tradicional financiero, nacieron del Web3, nacieron del Internet de las cosas, nacieron de que a través del Bitcoin se pudo transferir un activo digital de una persona a otra y no una copia del activo digital. Eso fue lo que generó todos estos sistemas de pago y todas estas descentralización de finanzas. Entonces, ellos sí aceptan, por un lado, de que toda esta manera creativa de la industria está sirviendo al interés público. Sí, es cierto. Pero esta manera creativa que nace, y repito, con el Internet de las cosas, no estaba relacionada con el sistema financiero tradicional. Es más, nació para ir en contra del sistema financiero tradicional, si lo queremos ver de una manera bastante criptoanarquista, porque fue el Satoshi Nakamoto quien haya sido dijo, ¿tú sabes qué? Yo no necesito utilizar el dólar, yo necesito utilizar el yuan. Yo voy a crear una criptomoneda que se llama Bitcoin, que todas las personas van a utilizar y nosotros le vamos a poner un valor y va a tener y se va a emitir de una manera finita hasta 21 millones de Bitcoins. Eso fue lo que generó el Internet de las cosas. Entonces, aquí ellos sí dicen de que, digo, es obvio lo que están diciendo, de que todo este cambio que se ha dado en el sistema financiero, producto de la irrupción de la fintech, producto de la irrupción de las empresas cripto, han hecho que muchas personas se vean incluidas financieramente, que es lo que ellos después niegan. Otro punto que ellos dicen es que los defectos estructurales hacen que la criptoeconomía no sea adecuada como base a un sistema monetario, ya que carece de un ancla de nominal estable, es decir, dólar. Además, que su escalabilidad dan resultado la fragmentación. Este es un punto muy interesante porque aquí ya van directo contra la criptoeconomía. Están diciendo, mira, primero no eres escalable. Eso siempre ha sido uno de las limitantes de las criptoeconomías, que no son escalables. ¿Por qué? Porque cada blockchain es independiente. La blockchain de Ethereum es independiente de la blockchain de Bitcoin. Entonces, la escalabilidad no es algo tan sencillo si uno lo compara con el sistema financiero tradicional, que es completamente escalable porque lo utilizamos todo. Entonces, aquí ellos ya te están diciendo de que ese es uno de los problemas que tiene la criptoeconomía. Es un problema tecnológico y los problemas tecnológicos en materia tecnológica son superables. Entonces, pero ellos sí, aquí ya comienzan ellos a separarse de esta industria, decir, mira, tú no eres escalable ni tienes un ancla como nosotros que tenemos el dólar. Si tú le dices a un criptoanarquista, te va a decir, sí, yo no tengo el dólar, pero yo tengo el Bitcoin. Y como yo tengo el Bitcoin, yo no necesito el dólar. Entonces aquí vamos a ver los dos extremos de cada posición. Después vemos otro punto que dice Basilea, es que contrariamente a la narrativa de la descentralización, las criptomonedas a menudo dependen de intermediarios no regulados que prestan servicios financieros. Yo creo que aquí Basilea tiene razón. Uno de los grandes problemas que tiene la industria cripto, la industria fintech, es la interoperabilidad. Tú puedes tener herramientas muy buenas en materia cripto, en materia fintech, pero al final necesitas un ente financiero para hacer esa transformación del criptoactivo a dinero fiat, es decir, a dólares, a balboas, a la moneda que sea. Entonces ellos aquí tienen razón. Y por eso es que muchos países dicen, bueno, la manera de salvar este tema es con regulación. Nosotros las personas que quieren dar este servicio lo regulamos. Lo que pasa es que si esas personas, aunque sea regulada, si un banco no le da la salida para hacer el cambio, no tiene cómo hacerlo. Y lo tiene que hacer de una manera, vamos a decir, la furtiva, fuera del sistema financiero tradicional, que no es lo recomendable. Entonces, es un tema interesante, es un tema que
aplicado en Panamá se hace mucho más interesante. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos banco central. Ojo, no es que yo desee en Panamá un banco central, pero un banco central sí te da la interoperabilidad para que todos los peers, llámese cripto y llámese fintech, puedan operar. En Panamá no hay eso. Entonces, al Panamá no existir esa interoperabilidad, se hace difícil que una criptoeconomía pueda manejarse diariamente, una criptoempresa de una manera, ¿cómo dice? De una manera operativamente estable. Es difícil. Otro punto que señala Basilea es que el sistema basado en dinero de Banco Central ofrece un caso sólido para la innovación, asegurando que los servicios sean estables e interoperables y a nivel nacional y transfronterizo. Yo creo que depende mucho del Banco Central y aquí yo no estoy de acuerdo con Basilea. Yo creo que los bancos centrales, con todo lo respeto de los bancos centrales, porque yo que vengo de un país que no hay banco central, creo que soy la persona menos recomendada para dar esta opinión, pero bueno, es mi charla, así que la voy a dar. Yo creo que, sinceramente, los bancos centrales en el mundo han sido bastante irresponsables en la emisión de papel moneda. Lo único que lo hacen con base a su derecho soberano como país. Pero si los bancos centrales fuesen responsables, nosotros no tuviésemos devaluaciones diarias que se dan en Sudamérica, que se dan en África, por razón de monedas que no han sido, de bancos centrales que han sido bastante irresponsables en sus políticas monetarias. Entonces, yo sí entiendo el punto. El punto es, oye, mejor es asumir el riesgo de un país, asumir el riesgo de una empresa en materia de finanzas tradicionales. Eso, por ahí sí lo entiendo. Pero creo que Basilea también tiene que entender que no todos sus miembros son responsables al momento de emitir papel moneda. Entonces, después habla otro punto que dice que las nuevas capacidades como la programabilidad, compenabilidad y la tokenización no son exclusivas de las criptomonedas, sino que pueden constituirse sobre CBDC, sistemas de pago y arquitectura de datos asociados. Aquí ya es cuando Basilea, y esto sí está relacionado con la opinión que vimos hace unos minutos, hace ya referencia a que tú sabes. Yo entiendo que ustedes, muchachos, crearon la criptoeconomía, crearon la tokenización, crearon el stablecoin, pero eso no significa que eso nada más de ustedes. Nosotros podemos también tokenizar activos tradicionales y darles una mejor calificación porque es un activo emitido en un sector regulado financieramente. Nosotros también podemos emitir stablecoins, solamente que en nuestro caso se va a llamar CBDC, que es dinero digital emitido por un banco central. Y cuando nosotros logremos emitirlo, nosotros vamos a desplazar a las stablecoins. Y los sistemas de pagos también los podemos dar a nosotros. Entonces, es una actitud ya de Basilea de decir, mira, yo entiendo que tú trajiste todas estas cosas, pero esas cosas también las puedo hacer yo en el sistema financiero tradicional. Y es cierto, se pueden hacer. Cuando yo comencé a estudiar todo esto de criptomonedas, lo primero que yo identifiqué es que eran productos de los cuales yo legalmente estructuraba, que solamente se están estructurando en una finanza completamente descentralizada, donde tú tenías el Internet de las cosas, que podías desplazar una criptomoneda en cuestión de segundos sin utilizar un SWIFT y un banco corresponsal. Entonces, ese tema, lo que te está diciendo, Basilea, es que, hey, si este es el futuro del sistema monetario, y te felicito por tú haberlo hecho, no significa que yo no lo pueda hacer. Después, y esto sí para no hacer la charla tan larga, este es un tema donde ellos ya comienzan a hacer un comparativo sobre lo que es el sistema tradicional, el sistema monetario actual, el criptouniverso, así es que ellos le llaman, y el futuro de ellos que tienen en materia de sistema monetario. Digamos, ellos hablan seguridad y estabilidad. El dinero debe cumplir con funciones fundamentales como depósito de valor, unidad de cuenta y medio de cambio. Eso es lo que hacemos nosotros todos los días en los bancos. Entonces ellos dicen que actualmente el sistema monetario lo hace. Ellos dicen que las criptomonedas no realizan estas funciones de dinero y las monedas estables necesitan importar su credibilidad. Eso es lo que hablamos de que Tether, que es la más importante, siempre se le critica que no tiene suficientes reservas del número de Tether que está emitiendo. Entonces lo que ellos dicen es que el futuro es que nosotros, porque la gente sí confía en nosotros, a través de nuestros bancos centrales,
vamos a preparar monedas soberanas estables o dinero digital emitido por un banco central y un sistema de pago de seguros. Esto es lo que está haciendo China, señores. China es el más avanzado en materia de emisión de dinero digital emitido por un banco central, que es el famoso yuan digital, que es lo que ellos están creando para que las personas dejen de utilizar el dólar y comiencen a utilizar más su yuan como moneda de intercambio mundial. Otro punto interesante que ellos señalan es la rendición de cuentas. Dice que los mandatos públicos y las regulaciones deben garantizar que los nodos cable del sistema rindan cuentas y sean transparentes para los usuarios de la sociedad. Ahí sí ellos están en amarillo. Dicen que la supervisión y la regulación y la supervisión abordan riesgos, promueven la competencia y protegen a los consumidores, pero es posible que los mandatos públicos deban adaptarse al cambio. Y después dicen que, bueno, la criptomoneda sí, el criptouniverso, específicamente las DeFi, las finanzas descentralizadas, generan un sistema paralelo para eludir la regulación sin rendir cuentas al público general. Es decir, que ellos no están de acuerdo con las finanzas descentralizadas. Ellos no están de acuerdo con una plataforma genere riqueza. Para ellos, una plataforma que tiene productos muy similares a los productos financieros tienen que ser regulados. Aquí hay aquí ahora mismo en Estados Unidos hay un tema muy interesante sobre esto, que es la prohibición de SEC, la prohibición de la entidad de commodities, se me va el nombre, disculpen, donde el Ethereum, que es la base de la mayoría de las finanzas descentralizadas, es entendida históricamente por Estados Unidos como un commodity. Pero el SEC está diciendo que no es un commodity, sino que puede ser una inversión. Entonces, al hacer eso, le está diciendo a la unidad de commodities, la dirección de commodities, está diciendo, mira, tú estás traspasando tu jurisdicción, porque para mí es un commodity, no es una inversión. Entonces, los productos que se generan del Ethereum, la mayoría son DeFi, no pueden ser inversión, sino que son commodities. Ahora mismo, búsquenlo, esta semana estuvo buenísima las diferentes opiniones que se están dando sobre el tema entre Vina y Gessler. Estuvo genial, se los recomiendo. Después está el otro tema, que es lo que dice Basilea a futuro. Dice que los mandatos tienen que ser claros y que la regulación equilibra los riesgos y los beneficios para aprovechar la innovación y estimular la eficiencia. Otro punto importante para el futuro del sistema monetario es eficiencia. Ellos dicen que el sistema monetario actual, los pagos nacionales suelen ser caros, las instituciones financieras cobran o alquilan el servicio. Dice que el criptouniverso, dice que la alta congestión y la renta conducen a transacciones costosas y nuevos incentivos especulativos. Yo no estoy de acuerdo con esa opinión para nada. Una transacción en criptomonedas es mucho más barata que una transacción en el sistema financiero tradicional. El tema de la alta congestión depende mucho de la blockchain que tú estés utilizando. Se decía mucho eso de Bitcoin, pero Bitcoin ya ha implementado Lightning Network para hacer las transacciones mucho más rápidas. Lo mismo se decía de Ethereum, que eran muy caras. Ellos cambiaron de Proof of Work, perdón, a Proof of Stake para ser más eficiente y que las transacciones fuesen más baratas. Entonces, ahí no estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Basilea. Y después dice que lo que dice Basilea es que los nuevos sistemas de pago pueden reducir significativamente los costes y las rentas, apoyando la actividad económica. Yo sí espero que eso en verdad se dé. Después hablan de la inclusión, este es un punto bien chévere. Ellos dicen que muchas personas carecen de acceso a cuentas de transacciones e instrumentaciones de pago digital. Eso es cierto. América Latina está bancarizada en un 50-55%, pero tiene una penetración del Internet de 75%, si vemos a América Latina como un continente. Entonces, yo creo que es algo que se puede mejorar. Ellos ahí sí ponen en amarillo, porque dicen que las cripto y las DeFi aún no han servido para mejorar la inclusión financiera. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay muchas personas que han utilizado las cripto y las DeFi para incluirse financieramente, porque el costo de la inclusión es más bajo que el que se puede dar en un sector tradicional de bolsa, por ejemplo. Entonces ellos lo que dicen es que los nuevos proveedores de servicios de interfase, pueden abordar las barreras de inclusión y servir mejor a los no bancarizados.
Este es un tema, para mí este tema de la inclusión es uno de los temas más importantes en América Latina. La única manera que nosotros tenemos de salir del tercer mundo en que vivimos como latinoamericanos es con educación y con inclusión financiera. Y yo creo que el Internet de las cosas que se generan en las criptomonedas, que pueden ser utilizados por otros sectores, conlleva una inclusión financiera. Si no, veamos cómo mejoraron los índices de inclusión financiera en la época pandemia. ¿Por qué? Porque por necesidad la gente tuvo que utilizar herramientas digitales, y al utilizar las herramientas digitales, personas que no estaban bancarizadas pudieron estar bancarizadas. Por poner un ejemplo, el programa en su inicio, no ahora, porque ahora es algo político, el programa del bono solidario que se dio en la pandemia en la República de Panamá, que cambió completamente. ¿Por qué? Porque a través de un código QR, no es Internet de las cosas, pero tenías dinero electrónico para poder realizar compras de un bono que te daba el Estado. Entonces, eso para mí es, desde el punto de vista técnico, el punto de vista del dinero digital, es muy importante, y así debe ser la mayoría de las herramientas que nosotros debemos crear como latinoamericanos.